le pidió a Dios que borrara su nombre del libro de la vida. ¿Qué ocurrió para que Moisés hiciera esta declaración y qué podemos aprender de ello? Esto sucedió al mismo tiempo que la adoración del becerro de oro. La parábola del becerro de oro arroja luz sobre la naturaleza humana y la tendencia de los individuos a alejarse de su compromiso con Dios. Es irónico que, mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, recibiendo los 10 mandamientos de Dios, los israelitas estaban rompiendo el primer mandamiento, que afirma que no tendrás otros dioses delante de mí. La impaciencia de los israelitas con Moisés en el monte Sinaí los llevó a crear la idea de hacer un nuevo Dios para que fuera delante de ellos para adoración. Para lograr esto, fundieron sus joyas de oro y las usaron para construir el becerro de oro a partir de ellas. La impaciencia del pueblo los hizo recurrir a Aarón y le dieron la responsabilidad de servir como su guardián espiritual en lugar de Moisés. Aarón obedeció la petición transformando sus aretes de oro en un becerro esculpido en oro, lo cual era un comportamiento específicamente prohibido. Entonces comenzaron a entregarse a la libertinaje adorando al ídolo mientras también se involucraban en comportamiento inmoral, como comer, beber y jugar. Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Baja ahora mismo, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido». Se apartaron rápidamente del camino que les ordené. Hicieron para sí un becerro fundido, lo adoraron y le sacrificaron, y dijeron: «Este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto». Éxodo capítulo 32, versículos 7 a 8. La bajada de Moisés de la montaña, donde las 2 tablas del testimonio encontraron a Josué por el camino y vinieron al pueblo mientras realizaban su fiesta idolátrica sensual. Con justa ira, rompió las tablas de la ley como testimonio de lo que el pueblo ya había hecho. Éxodo, capítulo 32, versículos 31 a 34. Entonces Moisés regresó al Señor y dijo: «Oh, qué gran pecado ha cometido este pueblo, han hecho para sí dioses de oro, pero ahora por favor, perdona su pecado. Pero si no, entonces bórrame del libro que has escrito». El Señor respondió a Moisés: «A quien haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Ahora ve, guía al pueblo al lugar del cual te he hablado, y mi ángel irá delante de ti. Sin embargo, cuando llegue el momento de castigar, los castigaré por su pecado». Moisés no minimizó la gravedad del pecado cometido por el pueblo, ni intentó disminuir su impacto. Fueron responsables de glorificar una deidad de oro. A pesar de la enormidad del pecado del pueblo, Moisés pidió perdón. Este fue un llamado a la misericordia y gracia de Dios. Moisés imploró a Dios que perdonara a Israel por su propia identificación de autosacrificio con el pueblo pecador. Si Dios se negaba a perdonar, Moisés pidió ser condenado como un sacrificio por su pueblo pecador. Moisés sintió que Israel había pecado tan terriblemente que la sangre de un dios o de un buey no podría cubrirlo. Tenía que ser un hombre quien sufriera en su lugar. Por lo tanto, se ofreció a ser borrado del libro de Dios, si de alguna manera pudiera redimir al pueblo. Dios dijo no a la petición de Moisés, pero podemos decir que Dios estaba anticipando el sacrificio de alguien mayor que Moisés, quien se daría en favor del pueblo, trayendo plena y completa expiación. Claro, Jesús tuvo el mismo corazón sacrificial cuando murió por nuestros pecados. Dios acordó perdonar a la nación, pero se reservó el derecho de juzgar a los pecadores individuales. Ahora, por lo tanto, ve y alimenta al pueblo hasta el lugar del cual te he hablado. Esa fue la promesa de Dios de permanecer fiel a Israel y de mantener su presencia con ellos. Mi ángel irá delante de ti. Número 2. Moisés y el ídolo de Neustán. Los libros bíblicos del rey se refieren a la imagen de una serpiente enrollada en un poste como Neustán. La imagen se describe en el libro de Números, siguiendo la liberación de ellos de Egipto. El pueblo comenzó a quejarse con Dios sobre las condiciones de sus vidas y como respuesta directa, Dios dispersó entre ellos serpientes ardientes. Muchas de las personas acabaron falleciendo y muchas más estaban muriendo. En respuesta a la oración de Moisés, Dios ordenó que una serpiente de bronce fuera levantada en un poste, prometiendo que cualquiera que mirara a la serpiente de bronce sería curado de la mordida de serpiente que había recibido. Los israelitas comenzaron a adorar a la serpiente ardiente que Moisés había hecho de bronce en algún momento en el período entre Moisés y Ezequías.
la serpiente de bronce, mencionada en conexión con las reformas de Ezequías. Pero la adoración a Nehushtan podría haber ocurrido mucho antes de Ezequías. Segundo Reyes, capítulo 18, versículo 4, él quitó los lugares altos de adoración pagana, rompió las imágenes, las piedras conmemorativas y cortó los postes ídolo. También destrozó en pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta esos días los israelitas habían quemado incienso para ella, y se llamaba Nehushtan, una escultura de bronce. Aunque es fácil ver cómo algo que trajo curación milagrosa podría convertirse en un objeto de adoración, todavía era desobediencia flagrante a los mandamientos de Dios.